todos. Bien, ahora toca hablar sobre ya lo chido, ¿no? Circuitos eléctricos. Y vamos a hablar ahora sobre los resistores que se conectan en paralelo y en serie, ¿sí? Son diferentes maneras de conectar cosas, ¿no? Y vamos a empezar hablando con las resistencias que se conectan en series, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita para que se considere conectado en serie? Esto es cuando los resistores se conectan extremo con extremo. Es decir, que la terminal negativa se conecta a la positiva de otro resistor y la terminal negativa de ese otro resistor se conecta con la positiva de otro resistor y así sucesivamente, ¿no? Esto es lo que se conoce como conectarse en serie, ¿sí? Entonces, vamos a decir que tenemos 3 resistores. Vamos a hacer un circuito chiquito con 3 resistores. Vamos a tener resistor 1, vamos a tener resistor 2 y vamos a tener resistor 3. ¿Sí? Bien, entonces vamos a completar el circuito. Ya saben que necesitamos una fuente y en esta fuente vamos a tener un valor X de voltaje. ¿Sí? Entonces, bien, por ley de la conservación, bueno, aquí se me olvidó. Aquí vamos a utilizar la convención de la corriente y decir que la carga va del positivo al negativo, entonces la corriente va así, ¿no? Entonces, por ley de la conservación de la energía, el voltaje que tenemos aquí en este resistor y en este resistor va a ser una suma, ¿no? Acuérdense, por ley de Ohm, voltaje es igual a esto de acá. Entonces, si tenemos varios resistores conectados en serie, vamos a tener que sucede lo siguiente: voltaje del resistor 1, el voltaje del resistor 2 y el voltaje del resistor 3, ¿sí? Entonces, para cada una de estas resistencias les corresponde un voltaje, ¿sí? Entonces, vamos a ver, imagínense, a esto le vamos a asignar los números, ¿no? Para algo que está conectado en serie, la corriente que pasa por este resistor, esta resistencia y esta resistencia va a ser la misma, ¿sí? El valor de la corriente no va a variar porque no tiene ninguna otra ramita, no tiene ningún otro camino que seguir. Entonces, la corriente eléctrica siempre va a permanecer igual, ¿sí? Pero si nosotros hacemos esto, ponemos de esta manera, bueno, entonces sustituyan esto aquí en esta ecuación, ¿sí? Y les va a quedar que aquí se repite R1 más I R2 más I R3, y si aquí esto factorizamos la corriente, nos va a quedar así, más resistencia 3. Bueno, no se les olvide esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros buscáramos un voltaje o una resistencia equivalente, ¿no? Buscamos una resistencia equivalente.
Esta resistencia equivalente sería la resistencia, una resistencia que obtiene la misma cantidad de corriente y de voltaje que si tuviéramos la suma de estas tres resistencias separadas, ¿no? Entonces, si hacemos la ley de Ohm también para esta resistencia de acá, nosotros vamos a tener así. Y si hacemos lo de la ley, si también igualamos este potencial, que es el potencial de todo el circuito, con esto que teníamos acá, entonces vamos a tener, igualando B, vamos a tener todo esto que ya conocíamos, va a ser igual a esto de acá, ¿no? Porque esta B y esta B es la misma. Entonces vamos a tener así. ¿Sí? Ahora, tenemos en ambos lados de la ecuación la corriente eléctrica, pero pues es un valor que no va a cambiar, porque la corriente para algo conectado en serie va a ser lo mismo. Entonces nos podemos deshacer de esto. ¿Y qué nos queda? Que para un circuito en serie, para resistencias que están conectadas en serie, la resistencia equivalente no es otra cosa que la suma de las resistencias separadas. ¿Sí? Bien, esto significa que mientras más resistencias le conectes en serie a un circuito, pues entonces vas a tener una resistencia mayor, y en mayor resistencia vas a tener menor corriente eléctrica que pase, ¿sí? Entonces, voy a tener que hacer espacio aquí, voy a dejar lo importante aquí como resumen en la parte de serie, y vamos a pasarnos al circuito en paralelo, ¿sí? Entonces ya vuelvo. Bien, entonces vamos a ver ahora el caso de un circuito de resistencias que están conectadas en paralelo, ¿sí? Paralelo significa que las resistencias las vamos a conectar de manera que la corriente siga trayectorias distintas, es decir, que la corriente se divida y no tenga que pasar por todos los componentes, así como pasó con el circuito en resistencia en serie. ¿Cómo se vería el diagrama de un circuito en paralelo? Otra vez, aquí vamos a poner nuestra fuente de voltaje. Acá lo vamos a conectar, y la parte en donde entra el paralelismo es aquí. ¿Sí? Aquí vamos a tener nuestra fuente. Aquí está un resistor, aquí está otro resistor, y aquí está otro resistor. Entonces vamos a ir poniendo nombres. Lo vamos a poner que es el R1, R2 y R3, ¿no? Y también la corriente va en este sentido. ¿Sí? Entonces, así como lo hicimos en los circuitos en serie, vamos a hacerle en los circuitos en paralelo, ¿sí? Es decir, vamos a buscar la resistencia equivalente que correspondería a obtener la misma cantidad de corriente que la suma de estos tres resistores que están conectados en paralelo, ¿sí? Entonces, vámonos yendo por lo básico, lo que sabemos. Aquí la premisa es que esta corriente en este punto se va a separar en tres, ¿no? La corriente 1, corriente 2 y la corriente 3, ¿sí? Pero como la corriente no es una cantidad que se consuma, la corriente se debe de conservar, ¿sí? Entonces aquí lo voy a poner, y se conserva. ¿Y esto qué implica?
que la corriente total de todo el circuito debe de ser igual a la suma de estas corrientes. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir ahora? ¿No? Vamos otra vez a aplicar la ley de Ohm. Acuérdense, por ley de Ohm, acuérdense que el voltaje es esto de aquí, ¿sí? Si ahora nosotros vamos a hacer lo mismo de hace rato, de voltaje 1 es igual, va a ser a la corriente 1 por la resistencia 1, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este mismo despeje para 1, 2 y 3. Bueno, y otra cosa que se me olvidaba mencionarles. En paralelo, el voltaje es el mismo en paralelo. ¿Por qué? Porque en este punto y en este punto, si se fijan, esta parte de aquí va a estar conectada directamente, entonces vamos a tener el mismo potencial y aquí también, ¿no? Entonces, el voltaje, la diferencia de voltaje va a ser la misma para las cosas que estén conectadas en paralelo, ¿sí? Entonces, vamos a sustituir con ley de Ohm, vamos a despejar la corriente para el resistor 1, el 2 y el 3, y esto lo vamos a sustituir acá, ¿no? Entonces, y va a ser aquí, vamos a tener vamos a tener que despejar así, pero entonces esto va a ser I1. Entonces, les decía, el voltaje no cambia, pero esto sí, las resistencias sí, ¿no? Entonces vamos a tener que la corriente en paralelo, o sea, de pasar de esto, solamente sustituimos las corrientes en cada uno de estos y nos va a quedar así, ¿sí? Ahora, si hacemos lo mismo de buscar la resistencia equivalente, que sería la resistencia que nos da la misma cantidad de corriente que la combinación de estos de acá, pues vamos a tener lo siguiente, ¿no? Voltaje entre resistencia equivalente y la misma suma de aquí. Bueno, aquí ya está un poquito todo encimado, entonces pues el resultado es que aquí vamos a tener el recíproco de la resistencia, ¿no? Mejor ahorita voy a hacer espacio y ahorita les escribo, ¿no? El resultado. Entonces ya vuelvo. Bien, entonces ya hice más espacio, pero para mostrarles este resultado quería hacer lo mismo. Entonces, acuérdense, buscamos la resistencia equivalente, ¿no? Y la resistencia equivalente, si nosotros despejamos la corriente de la ley de Ohm, pues esto les queda así, ¿no? Entonces, como la corriente total es la suma de todas las corrientes que le corresponden a cada resistencia, pues simplemente había que hacer esto, ¿no? Aquí vamos a tener la equivalente. Esta va a ser pues el voltaje de todo el circuito y la resistencia equivalente que nos va a dar la corriente total del circuito. Y esto pues vamos a tener lo mismo, el despeje de la ley por medio de la ley de Ohm, vamos a tener la corriente de cada resistor, ¿no? Aquí pues otra vez, si ustedes factorizan el voltaje en el lado derecho,
y van a ver que tienen V en el lado izquierdo y V en todos los términos del lado derecho, ¿no? Entonces nos podemos deshacer de esto. Y el resultado es este de aquí, que entonces para el paralelo lo que se va a sumar van a ser los recíprocos de la resistencia, ¿sí? O sea, van a ser la suma de fracciones. Y cuando necesiten encontrar la resistencia, entonces pues simplemente van a tener que calcular, tener que hacer la división de 1 entre el valor de esto de acá, ¿no? O sea, mucho ojo. Digamos que ustedes van a obtener este valor, no sé, 6.5. Van a tener este valor, 6.5 ohmios inversos, ¿no? Pero entonces, si ustedes quieren encontrar la resistencia equivalente de un circuito en paralelo, entonces van a tener que hacer esto en la calculadora. Simplemente lo invierten, ¿no? Y esto pues ya les va a dar un valor específico, que esa sí va a ser la resistencia, ¿no? Se supone que en un circuito en paralelo la resistencia equivalente es menor que la resistencia de cada una de las resistencias conectadas, ¿no? Esto se debe a que en un circuito paralelo pues la corriente tiene diferentes trayectorias que seguir, ¿no? Entonces, mientras más trayectorias tenga que seguir, hagan de cuenta que va a tener más caminitos libres para poder moverse, ¿no? Y pues si se puede mover con libertad, significa que casi no hay resistencia. Imaginen ustedes que quieren entrar a un edificio, pero para entrar al edificio pues hay diferentes filas, ¿no? Mientras más filas haya, pues la gente se va a formar en estas diferentes filas y las filas van a ser de menor cantidad de personas, lo que significa que ustedes van a poder avanzar con mayor rapidez, y es precisamente lo que pasa acá, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos con este video, y en el siguiente video vamos a hablar sobre dos reglas en especial que nos van a servir para poder resolver circuitos que ya son un poquito más complejos, ¿sí? Entonces, hasta luego.